información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. 14 horas con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Esto es Cambiando de Tema. Soy Julio Jiménez y les doy la más cordial bienvenida a este su programa. Hoy tendremos una mesa muy interesante en conmemoración al 1 de septiembre, el día del informe presidencial. Un día como hoy, precisamente, nada más que de 1925, el expresidente Plutarco Elías Calles anuncia la inauguración del Banco de México. Un día como hoy, precisamente, nada más que de 1939, pues llega la invasión Alemania a Polonia, con lo que estalla la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente un día como hoy, nada más que de 1982, el expresidente José López Portillo confirma el anuncio oficial de la nacionalización de la banca. Hoy en la mesa de Cambiando de Tema tendremos analistas muy importantes que abordan temas coyunturales en materia económica, salud, bienestar, desarrollo económico y financiero, seguridad nacional, el manejo de la pandemia en México. Platicaremos con el periodista Jorge Tinajero sobre el tema del gas bienestar. Analizaremos un tema muy importante en materia de septiembre, el mes patrio, pero también el mes donde se va a llevar a cabo el macro simulacro con el arquitecto Homero Hernández Tena. Platicaremos con el especialista en temas de política, el líder de opinión, Carlos Patiño López. Abordaremos el tema de la pandemia y COVID, sobre el tema de regreso a clases y los contagios a menores de edad con la doctora Silvia Uriega González Plata. Platicaremos con la experta en temas de educación, la licenciada Silvia von Roerich. Y claro, en los temas de carácter mundo de los negocios, empresario, fiscal y tributario, con los expertos, el maestro Narciso Vargas Salanueva y el licenciado Carlos Javier González. Esto y mucho más aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos. Iniciamos. Y bueno, pues precisamente este mes patrio, hoy iniciamos este mes de septiembre, este 1 de septiembre, donde se lleva a cabo el informe del presidente, el tercer informe de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Platicaremos con diversos expertos, especialistas, líderes de opinión, líderes sobre áreas muy particulares: salud, deporte, bienestar, economía, finanzas, mundo de empresa. Platicaremos con diversos expertos que nos van a apoyar en temas de carácter coyuntural. Quiero agradecer que tenemos en la línea telefónica al experto en temas políticos, al periodista y líder de opinión, don Jorge Tinajero. Don Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, doctor. Un saludo afectuoso a todo el auditorio. Don Jorge, ¿qué opinión nos puede usted compartir en relación al tercer informe de gobierno del presidente López Obrador en materia energética, en materia pues gas, petróleo, gasolina? ¿Cuál es su opinión, señor licenciado? Bueno, pues muy importante lo que ha sucedido hoy en día, porque siempre pues debemos de enterarnos qué es lo que maneja el señor presidente, y pues se ve que son verdades a medias, lamento así decirlo, que es lo que nos arroja el análisis. Dice el presidente que él está dispuesto a irse en este momento con la conciencia tranquila y que ya las bases de la 4T están sustentadas, cosa que bueno, bien por él, pero yo creo que no se refleja en la realidad de los mexicanos. Tocó varios temas sin llegar en ninguno a fondo y dar realmente cifras. No manejó las cifras de salud, la escasez que hay en la atención médica, simplemente una repasadita muy por encima. Y en el tema energético, doctor, que es algo muy, muy importante y preocupante, esta situación del gas bienestar que él mencionó, y también mencionó acerca de la CFE, también mencionó la gasolina. Ahí sí, digo, perdóneme, pero la gasolina está por los cielos y el señor presidente dice que no hay aumentos. No sé de dónde estarán tomando sus cifras. En la situación del gas ocurre algo verdaderamente lamentable. Los mexicanos no podemos ir en contra de nuestra economía y supuestamente se están ahorrando hasta 100 pesos en la compra de 10 litros de gas LP, pero aquellas circunstancias que se daban de que nos daban también rasurados los kilos de gas, pues están dando también ahora
con esto del gas bienestar. Y esto, bueno, pues vamos a suponer que es bastante delicado porque nos pega en la economía de las casas directamente en el presupuesto de la ama de casa, pero también, si es bien cierto que se deben de regular las empresas, todo tipo de empresas vamos a hablar, y en este caso las gaseras, también es cierto que en esa regulación se debe de permitir y se debe de ampliar el espectro de la empresa privada, porque de otra manera no entiendo cómo los mexicanos vamos a tener trabajo. Creo que eso sí es una gran equivocación y una falla garrafal, que las siguientes administraciones, aunque diga el señor presidente que ya no tendrán oportunidad de regresar, yo creo que hay que regresar, y siempre y cuando, igual con estas sanas distancias, cuidar que las gaseras o cualquier otra empresa maneje las cosas y los kilos de a kilo, porque desafortunadamente hay videos circulando en las redes, hay testimonios en donde los kilos ahora del gas bienestar también vienen rasurados. Entonces, no sé si el señor presidente no se entera de eso, o cómo están funcionando las personas que él pone, que sabemos que muchos parecen floreros, que están únicamente a lo que el señor presidente diga. Entonces, es un reporte de verdad pues muy corto, verdades a medias. Ojalá y se diera el bienestar que el señor presidente augura, pero hasta este tercer informe de gobierno no se ve, ni se ve a futuro, ni al próximo cercano, cómo se llega a dar eso con este tipo de políticas. Y son situaciones que llevan mucha promesa al pueblo, pero que finalmente el pueblo sin trabajo, y que esté anunciando que se duplican las pensiones, yo no sé de dónde lo va a sacar, y creo que tampoco es orgullo que estemos viviendo de las remesas de nuestros hermanos mexicanos que se parten y sudan la gota gorda para mandar, como dice el señor presidente, $350 en promedio a la familia, que son unos 7,000 pesos, que tampoco con eso vive nadie. Don Jorge Tinajero, la verdad es que es alarmante ver cómo ni siquiera en esta nueva empresa gasera, Gas Bienestar, pues la honestidad valiente no se ve, la congruencia de la cuarta transformación pues no se siente, porque hay videos que están corriendo en redes sociales y que podríamos compartir incluso a nuestro importante auditorio en 1+1 MX oficial. Usted está aquí viendo precisamente este video en donde pues se está pesando, como bien refiere el señor licenciado Jorge Tinajero, están pesando este tanque de Gas Bienestar y está incompleto. O sea, también le están robando con esta empresa pues de gobierno, le están robando al consumidor, al mexicano, a la gente más pobre de este país, don Jorge, y esto es la traición más terrible que le pueden hacer a un pueblo. Así es, porque no se va a ver ninguna economía y seguimos padeciendo más de lo mismo. Yo creo que es muy importante que realmente haga cambios el señor presidente, pero cambios que sirvan a la ciudadanía. Definitivamente llevarnos a estar recibiendo dádivas para los jóvenes, para los adultos mayores, eso no va a generar ningún bienestar ni ninguna economía sana, doctor. Híjole, qué lamentable escenario estamos viviendo los mexicanos, porque la esperanza para millones de gente pues que hoy está sufriendo los embates de una crisis económica que tampoco se ha sabido resolver y mucho menos se ha sabido enfrentar, pues hoy vemos que con profunda decepción también Gas Bienestar defrauda la confianza del pueblo bueno y sabio, don Jorge Tinajero. Es un tema que sin lugar a dudas pues viene a generar un contexto de desconfianza y de gran preocupación y profunda decepción, porque la gente creía que esa nueva estrategia del gobierno federal venía realmente a generar un contrapeso hacia los robos, que también había robos y denuncias múltiples en redes sociales sobre los tanques de otras gaseras que también pues daban tanques semivacíos o semillenos, no sé cómo podamos verlo o entenderlo, pero así había un robo, había un manejo, había un control, un monopolio, desde el precio hasta el manejo del contenido y su distribución, don Jorge. ¿Qué opina usted? ¿Una medida mal implementada o una decisión arrebatada? Ninguna de las dos, doctor. Realmente el asunto del señor presidente no es el orden. ¿Por qué lo digo? Porque sigue siendo un gobierno, un discurso de polarización, no de unión a los mexicanos. El señor presidente sabe exactamente hacia dónde va y él maneja todos los hilos de esto, y creo que si lo negamos pues vamos a hacer un retraso para este país que no nos merecemos, y que ojalá que realmente entienda que si son sus deseos sacar adelante este país, las formas personales y en total conciencia no lo van a lograr. Y el señor presidente, bueno, pues se puede descansar cuando guste y ya buscaremos quién administre esto de otra manera.
Es un tema que realmente pues ya vino a despertar la inquietud, ya se empezó a generar un debate en redes sociales ante estas evidencias, porque aquí están las pruebas, como bien refiere don Jorge Tinajero, las pruebas muy claras que las políticas públicas en materia de hidrocarburos, en materia energética, en materia de luz eléctrica, en materia de combustibles como la gasolina, pues no es lo que se dice, porque además no es cierto que no han aumentado en términos reales. Claro que han aumentado los precios del gas y de la gasolina, don Jorge. Así es, y esto encarece los productos y reduce las pocas ganancias que podían tener las empresas privadas. No estamos hablando de los grandes corporativos, estamos hablando de las empresas de casa, de las empresas del país, que con mucho esfuerzo invierten su capital y están tratando de sacar este país adelante. Y bueno, pues no se ve. El discurso está muy bonito, de verdad, para enmarcarlo en letras de oro, pero del discurso a la realidad hay una distancia enorme. Los alimentos cada vez están más caros. Si usted sale con 500 pesos, a lo mejor compra jamón, huevo, pan, algún refresquito, algo de cebolla, pero sí, canasta básica, muy básica. No alcanza para una semana. Claro que sí, totalmente de acuerdo. El factor inflacionario también ha sido el gran enemigo de esta administración. Está disparado, está pues creciendo todos los precios en todos los sectores: transporte, alimentos, servicios, productos perecederos, bienes de consumo duradero. Tal parece que, como bien refiere don Jorge, la política pública, la organización, la planeación, la implementación bajo protocolos no es el fuerte de esta administración. Y sin la generación de empleos, yo no sé de dónde van a salir los impuestos que son tan importantes para los servicios de seguridad social, para la educación, para la seguridad pública. No sé cómo lo quiera descifrar el señor presidente, o quieren que todos estemos guardados en la casa esperando recibir frijol sin gorgojo, a lo mejor. Pues sería terrible que fuera esa la visión del gobierno de la Cuarta Transformación: empobrecer al grueso de la población, dejar en total estado de indefensión a los sectores productivos y generar un estado de benefactor, no de bienestar, benefactor, que genere un control absoluto y pues tenga obviamente el dominio sobre los factores más importantes y productivos del país, don Jorge. Esto sería terrible y tal parece que esas son las otras cifras que maneja el presidente de la República. Pues esperemos que los colaboradores hagan reaccionar al señor presidente. Esto ya es abierto, ya igual entre los morenistas no hay muchos acuerdos. Claro. Y ya también están ellos buscando ocupar las nuevas posiciones que se vienen para el 2024. Pues estaremos muy atentos al seguimiento sobre estos temas de carácter político, de carácter legislativo, de carácter económico, la salud, el bienestar y obviamente la educación, que son asignaturas pendientes para esta administración. Don Jorge Tinajero, como siempre, agradecidos por su análisis, por su puntual comentario, por su, yo diría, asertivo análisis que siempre nos comparte cada semana. ¿Algo más que desee agregar? Nada, doctor, simplemente desearle suerte a este gobierno y que espero que realmente tomen conciencia. Ha sido un gobierno que resultó con la mayor aprobación en la historia y que está desaprobado hoy en día por todos lados, salvo los datos que tiene el señor presidente. Entonces yo deseo que todo vaya bien para bien de los mexicanos. Muchas gracias, doctor. Pues aquí está la opinión de don Jorge Tinajero, que siempre es puntual, objetiva y además imparcial. Gracias, don Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta la próxima. Pues ya escuchó usted que en la voz de un analista serio, un hombre, un líder de opinión responsable, un hombre que conoce, que sabe, que entiende perfectamente de estos quehaceres en el ámbito político, pues ya le compartió su análisis, su opinión sobre ese tema. Vamos a un pequeño corte, regresamos con otro experto, con el arquitecto Homero Hernández Tena. Vamos a platicar sobre, pues estamos en el mes patrio, pero también en este mes se va a llevar a cabo el macrosimulacro. Habrá que estar prevenidos, habrá que estar atentos a las condiciones y sobre todo a los protocolos de prevención para evitar cualquier contingencia ante cualquier fenómeno que pudiera ser desde un terremoto hasta un huracán. Vamos a un pequeño corte y regresamos con el maestro Homero Hernández Tena. No le cambie, seguimos desde el 1+1, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Cambiando de Tema y yo quiero agradecer especialmente que nos tome la llamada el prestigiado arquitecto y maestro don Homero Hernández Tena. Maestro, buenas tardes, qué gusto saludarlo, señor. Muy buenas tardes.
Maestro, estamos ya pues en este mes patrio, en este mes en donde también se van a llevar a cabo diversos pues simulacros para precisamente concientizar, informar al grueso de la población sobre estos pues planes de prevención en caso de siniestro, en caso de un terremoto, en caso de algún sismo. ¿Qué le recomienda usted a los mexicanos? ¿Qué nos diría usted en este contexto pues de prevención, en donde las reglas, en donde la cultura de la prevención es algo fundamental, arquitecto? Correcto, pues yo creo que esta dinámica de cultura de prevención es excelente. Desafortunadamente, a raíz de principalmente el sismo del 85 y del pasado del 2017, así es, pues todos nos hemos ido concientizando más de lo importante que es tener esta cultura de prevención. Entonces, estas dinámicas permiten que estemos preparados ante una eventualidad. Y en este caso, yo creo que este macro simulacro que se hace anualmente, pues nos permite estar preparados para este tipo de eventos telúricos. Arquitecto, la gente pues está con la preocupación sobre los peritajes en la línea pues 12, la línea dorada, la línea accidentada hace algunos meses. Ya llegamos al 1 de septiembre y bueno, pues no vemos los dictámenes, no vemos responsables, no hay un trato digno a las víctimas. Tal parece que están dejando en el olvido o en la gaveta más lejana el expediente que ya quedó en manos de la empresa constructora. Ellos se van a encargar de resolver todo, de pagar pues todo lo que sea necesario pagar, pero bueno, entonces ¿dónde quedan las víctimas? ¿Dónde queda la seguridad de los usuarios? ¿Sería posible que esta línea en este tramo elevado fuera demolida por completo o sería factible su rehabilitación con una remodelación, con no sé, algunas reparaciones a nivel estructural? ¿Usted qué opina, arquitecto, a estos niveles? Pues precisamente ayer salieron el primer informe de los peritajes que se han hecho, con algunas propuestas de reestructuración, tanto en el tramo elevado como el tramo subterráneo, haciendo acotaciones en parte de reforzamiento de la estructura a través de contraventeos y vigas de acero que ayuden a bajar el esfuerzo que están teniendo los tramos elevados. Y bueno, también se comentaba el tema de revisión de soldadura y refuerzo de las soldaduras del tramo elevado. Y también el cambio de algunas de las áreas en el tramo subterráneo que están teniendo muchas inundaciones, y cambio de vías en las áreas donde hay una curvatura importante en el trazo del tren, ¿no? ¿Habría una deformación en este tendido de vías, en esta línea? Porque efectivamente los trazos tienen curvas pronunciadas y evidentemente esto genera una deformación en el tendido de las vías y esto podría generar riesgos para los usuarios, arquitecto, y esto podría incluso poner en riesgo la vida de millones de mexicanos, de ciudadanos que utilizan esta línea dorada, que además es una línea tan complicada, tan compleja, tan accidentada y que nos ha costado, pues yo creo que 3-4 veces más de lo que el proyecto original pudo haberse calculado. ¿Usted cree que con estos dictámenes, esas recomendaciones que hacen los expertos, sea suficiente para garantizar la seguridad y operación de esta línea, arquitecto? Yo creo que si se siguen estas recomendaciones que están haciendo este grupo de estructuristas, pues que son reconocidos en el medio, si se hace bien esas reparaciones, yo creo que esta línea podría volver a funcionar. El tema es hacer una buena supervisión, porque finalmente el que se haya caído esta línea, pues habla de más que un mal proyecto, una mala implementación sobre todo en la parte elevada, y sobre todo habla de un mal mantenimiento, porque finalmente la estructura estaba ya demandando esta reestructuración y pues no hubo el cuidado para tomar las medidas en el momento antes de que hubiera un accidente fatal como el que sucedió, ¿no?
Pues es que ya había incluso en redes sociales denuncias, pues había evidencias de que se estaban pues fracturando las ballenas, las juntas entre columnas y que había ya daños evidentes, como usted acertadamente refiere, falta de mantenimiento, falta de seguimiento, monitoreo y atención a esta estructura tan importante que es pues la línea 12 del metro, que además pues es utilizada por millones de usuarios todos los días. Arquitecto, tenemos una última pregunta, porque además hoy el informe del presidente fue importante escuchar que, bueno, obviamente habrá avances, habrá condiciones, proyectos, estos pues proyectos de tren también suburbano que viene el de Toluca, que está pues muy atrasado, por cierto, se iba a entregar desde 2018 y no lo han podido terminar. ¿Usted cree que se estén cumpliendo con esos protocolos y esté atendiendo a estas especificaciones de calidad en los materiales y sobre todo en la construcción en este último tramo de este tren Toluca, Ciudad de México, arquitecto? Bueno, en efecto es un tren muy importante que une la Ciudad de México con Toluca. Claro. Que bueno, pues que tiene un atraso impresionante y que lo peor que nos podría pasar es que se abandonara, porque sería una cantidad de dinero tirado a la basura. Entonces ahorita, bueno, creo que el tema de poder terminar esa línea es prioritario. Y bueno, pues habrá que pasar más filtros de supervisión para evitar que algo que haya sido pues hecho de una manera errónea pues pueda tener un percance. La realidad es que la ingeniería en México es de muy alto nivel. Tenemos en México una ingeniería muy importante, ¿no? Tenemos muy mal suelo en la Ciudad de México y sin embargo tenemos edificios que no les pasa nada a pesar de los sismos de la magnitud que tenemos. Así es. Sin embargo, pues sí, hay que resaltar que cuando un buen proyecto se hace mal, se ejecuta mal o se ejecuta con corrupción, pues evidentemente es propenso a que falle. Usted acaba de abordar un tema coyuntural. Se hacen los proyectos de muy buena calidad, pero se implementan con vicios y sobre todo contaminados por la corrupción. Porque no hay supervisión, porque no hay un control estricto en el manejo de los materiales, precisamente en la implementación del proyecto, y de nada sirve hacer un proyecto de nivel internacional, con estándares precisamente internacionales de calidad, si en su implementación, si en su mantenimiento, pues lo van a abandonar y lo van a dejar a la buena suerte y a ver que no se caiga, arquitecto, y esto es lo más terrible y es lo más preocupante, pues para los mexicanos, porque eso nos cuesta a todos y nos cuesta vidas, no lo dinero, nos cuesta vidas, arquitecto, y esto es terrible que estamos viendo aquí. Estamos compartiendo algunas imágenes de nuestro importante auditorio que en redes sociales han denunciado, arquitecto, cómo las juntas de las ballenas están colapsadas, las columnas presentan pues daños en la estructura, están no agrietadas, están colapsadas, y esto es terrible, como usted acertadamente refería, falta de mantenimiento, falta de seguimiento, falta de cuidado, pero todo esto es consecuencia de la corrupción o consecuencia de una administración republicana, arquitecto. ¿Usted cómo lo ve? Pues sí, la verdad es que en muchas ocasiones hay ahorros malentendidos. Así Por es. ahí algunas veces comentaron que mejor las obras no eran indispensables que se hicieran ni con arquitectos ni con ingenieros. Caray. Y bueno, pues eso me hace muy lamentable el comentario, porque pues ya también estamos viendo lo que está sucediendo en algunas de esas obras que presumían que habían sido hechas sin arquitectos ni ingenieros, ¿no? Arquitecto, con que no se les ocurra hacer estas obras monumentales o elefantes blancos del aeropuerto a Santa Lucía o el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas con gente que no son expertos, con gente que está especializada en áreas técnicas, y que no dejen otra vez a la buena suerte ni al destino, la operación, la seguridad de estas obras que además, reitero, para mi personal opinión, son faraónicas, son elefantes blancos que nada más nos están costando millones de pesos, que bien podríamos estar invirtiendo en estos proyectos más productivos, arquitecto. Pues sí, hay que señalar que no se han tomado las opiniones de expertos, por ejemplo en el caso del aeropuerto, de expertos en el tema aeronáutico. No se han tomado en cuenta la opinión de las mismas aerolíneas que no están de acuerdo con ese aeropuerto. Y bueno, pues es decir, los resultados van a ser pues los que van a ser, porque no se están tomando en cuenta a la gente que sabe del tema.
Pues espero que no sea la crónica de un desastre anunciado, arquitecto, y que este aeropuerto de Santa Lucía, con todas las irregularidades y con todos los problemas técnicos y de operación que va a tener, pues por dejarlo en manos de gente 80% honesta y 20% capaz, que además no son naturales ni son gente especializada como usted, como gente que verdaderamente conoce de su profesión y que la ejerce de manera muy seria, muy responsable, pues dejar en manos de terceras personas honestas, por muy honestas que sean, pues no tienen la capacidad ni la experiencia profesional para desarrollar un proyecto de este nivel. Y bueno, eso es terrible, arquitecto, porque estamos en manos de irresponsables. Nuestra vida, nuestra seguridad y nuestro transporte diario está en manos de irresponsables, arquitecto. Pues sí, esperemos que próximamente tengamos mejores señales y mejor disposición de nuestras autoridades para hacer las cosas como se deben de hacer, ¿no? Sin lugar a dudas, arquitecto, como siempre es un gusto platicar con usted, agradecerle estos minutos que nos comparte, rogarle si es posible la próxima semana darle seguimiento a este tema de la línea 12. La gente está muy preocupada, los usuarios están verdaderamente alarmados en redes sociales porque no ven claridad, no ven seriedad. Otra vez le están tapando pues el sol con un dedo a las víctimas, no hay un dictamen, pues usted como bien acertadamente refería, apenas ayer se anunciaron, se iban a conocer algunas opiniones técnicas, algunas sugerencias, pero realmente no hay responsables, arquitecto. Aquí no veo responsables de ninguna especie. Aquí pues se murieron las personas, se cayó el metro y pues ni modo, ¿no? Las cosas pasan, ¿no? ¿Cómo es posible que haya esta falta de seriedad, esta falta de sensibilidad, esta falta de responsabilidad institucional? Arquitecto, como siempre es un gusto saludarlo. Le mandamos un fuerte abrazo y como siempre le agradecemos su valiosa colaboración. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. El arquitecto Homero Hernández Tena, ya escuchó usted la voz de un hombre serio, de un profesional de la arquitectura, un hombre que conoce perfectamente de estos temas y que amablemente nos comparte su análisis, su opinión y su comentario. Vamos a un pequeño corte y regresamos para darle seguimiento a este tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No le cambie, seguimos, recuerde, estamos en 1+1 MX Oficial o acompáñenos en la página www.1+1.com.mx. No le cambie, regresamos, claro, desde el 1+1. Regresamos. ¿Qué tal esta bella música de la década de los 60? Finales de los 60, concretamente, pudimos escuchar a los Platters, estas bellas melodías que nos dejan pues grandes recuerdos. Quiero agradecer especialmente a la experta en salud, a la doctora Silvia Uriega González Plata, que tan amablemente nos toma este enlace telefónico para compartirnos sus impresiones, sus comentarios, su análisis sobre estos 3 años, este informe del presidente de la República en materia de salud, en materia de manejo de esta pandemia del COVID-19 y las espantosas cifras de contagios y muertes de esta variante Delta Plus. Doctora Silvia Uriega, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Gracias por tomarnos este enlace telefónico. Con gusto, buenas tardes, a sus órdenes, ¿cómo está? Bien, doctora, muchas gracias. Preocupados porque tal parece que las cifras del presidente de la República son unas, tiene sus propias cifras, sus propias fuentes y tal parece que la realidad que se vive en los hospitales, la realidad que viven los pacientes y la realidad que viven los familiares que han perdido pues a un hermano, a un hijo, a un familiar, a un amigo, a un compañero, consecuencia del COVID-19, pues se siguen incrementando, doctora, seguimos rebasando y generando cifras récord y esto es muy preocupante. Sí, Julio, en efecto, desafortunadamente las cifras que prevalecen en varios hospitales, probablemente no en todos, pero en varios hospitales son elevadas. Los casos siguen llegando. Desafortunadamente ahora vemos que hay más casos con gente mucho más joven y niños, sí, que evidentemente no tienen la vacuna. Y ahora con esta apertura de más actividades y habiendo dejado como actividad esencial la situación escolar, pues esto va a generar mayor movilidad, no tan solo de los alumnos, movilidad a todos niveles, porque además otra problemática que al menos desde mi punto de vista veo es que como no pueden estar más de 4 horas en los salones, obvio, finalmente esto complica aún todavía más la movilidad de los padres de familia, los tutores, y eso enriquece el número de contagios que estamos viendo día a día, no nada más en los hospitales, a nivel ambulatorio, en consultorios, el manejo en casa con los pacientes, que sí, es alarmante la cantidad y el contagio que estamos teniendo en este momento.
Doctora, es preocupante ver a 2 años, 9 meses de esta administración en donde la austeridad republicana, en donde el discurso político, en donde pues la prioridad son primero los pobres, en donde primero son las clases populares y habrá que darles pues salud, atención médica con un INSABI que no responde a las necesidades, un elefante blanco, otra vez que nos cuesta a los mexicanos y que no hay una respuesta ni seria, ni digna, ni profesional para los millones de enfermos en este país. Vemos que los medicamentos para el tratamiento de cáncer infantil pues tampoco están llegando y vemos cómo siguen muriendo niños víctimas de la negligencia, víctimas de las decisiones arrebatadas y poco planeadas y muy mal pensadas de este gobierno que juega con la vida y que pone en riesgo la salud de millones de mexicanos. ¿Qué opina al respecto, doctora? Sí, sin insumos en los hospitales, en donde tenemos que pedirles a los familiares en muchas ocasiones que los traigan para poder atender al paciente. Y esto pues complica más la situación de la pandemia aún, ¿no? Terrible verdaderamente. O sea, usted está confirmándome que además de que no hay medicamentos, pues no hay recursos materiales, no hay material de curación, no hay infraestructura, además hay pocos médicos, no hay apoyo y además el recorte presupuestal, pues es una terrible realidad, doctora, y esto pone en riesgo y pone en evidencia que el gobierno no es ni sensible, ni es empático con el dolor, ni el sufrimiento de millones de mexicanos que hoy padecen algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa o son víctimas de esta variante Delta Plus. Sí, esa es una realidad, Julio, desafortunadamente. Doctora, veo pues que en algunas entidades, algunos estados han visto con buenos ojos el regreso a clases sin que haya una vacuna para los niños. Los niños no se han vacunado, doctora. El personal docente requiere una segunda dosis ya confirmado por este laboratorio Cancino. Doctora, ¿que esto no es poner en riesgo la vida de los niños? En realidad todos están expuestos, porque sabemos y recordemos que la vacuna, sea la que sea, con independencia del laboratorio que la produce, sí, nos va a proteger probablemente de las formas graves y de la hospitalización y muerte. En algunos casos, con comorbilidades mayores, ni siquiera la vacuna nos protege. Pero no tan solo son los profesores, es todo el personal que está en las escuelas con riesgo. Y los niños en este momento, aunque la COFEPRIS ya autorizó la Pfizer como vacuna para poder proceder después de los 12 años, físicamente no tenemos las dosis. Ni hay un esquema que nos indique en qué momento van a poder llevar a los niños a la vacuna. Esa es una gran problemática. Y ahora han utilizado el recurso de los amparos, que algunos han procedido, otros no, claro, para que los niños sean vacunados. Pero aquí el aforo de gente que van a tener en las aulas, con esas concentraciones de CO2, con esa poca ventilación y la nula capacitación que supongo que tienen en relación al manejo, no tan solo de la sana distancia, sino del manejo del cubreboca. En las escuelas públicas, no sé si cómo van a controlar esta situación de los cubrebocas que efectivamente sirven. Tal vez en alguna escuela privada con otro tipo de recursos esto se pueda dar, pero yo me pregunto, en las públicas, ¿qué están haciendo? La sensibilidad a la población, ¿dónde está? ¿Cómo está? Esperaríamos que no fuera de manera obligatoria el regreso a clase, sino que lo pudieran hacer de forma híbrida y poder ir viendo paulatinamente en 2 o 3 semanas, Julio, sí, nosotros nos vamos a dar cuenta con esta situación de regreso a clases, cómo hay repunte o no nuevamente. Doctora, vemos cifras verdaderamente alarmantes que se han roto récords de contagio de enfermedades, pues obviamente del COVID-19 y sus variantes Delta Plus. Hay nuevas variantes que ya están generando preocupación a nivel mundial y vemos que el gobierno mexicano pues, está preocupado en otros temas. La Ciudad de México ya dijo que no vamos a tener de momento esta semana dosis de vacunación. O sea, ¿cómo es posible? Estamos en plena ola de contagios, de las más terribles olas de contagio, y me dicen que no hay vacunas, pero hace mes y medio me decían que había millones de vacunas que estaban en tránsito. A ver, ¿cómo es posible que se les pierdan millones de vacunas y me anuncien un mes, 2 semanas después que no hay vacunas para la Ciudad de México? ¿No le parece que esto es también un tema de poca seriedad, de mucha falta de responsabilidad institucional y de profunda negligencia, doctora? Retrasar las vacunas es
una situación terrible, porque eso va a retrasar aún más el avance de esta pandemia. Y al tener variantes, que las vamos a tener, porque al combinar cargas virales cada día se van a generar el nombre que le queramos poner. Va a haber 1001 variantes. Tenemos el ejemplo ahorita en Europa del concierto, la festividad que tuvieron en Inglaterra, cuántos contaminados hay ahí, y la movilidad absurda que tenemos los seres humanos en este planeta. Porque también, Julio, lo he comentado en varias ocasiones, somos responsables cada quien en este momento de nuestras acciones. Por supuesto. Yo entiendo que hay actividades que no se pueden evitar, pero hay muchas que sí. Y la conciencia social, la conciencia personal es la que en este momento considero que debe prevalecer y se debe permear en las casas a los hijos, a los colaboradores en las instituciones, para insistir en ese autocuidado, porque en este momento, Julio, si no nos cuidamos nosotros a nosotros mismos y hacemos conciencia social, esto va a tardar aún más en desaparecer, vamos a tener cada día más variantes, no va a haber vacuna que alcance, y con la restricción además que tenemos de que no existen las mismas, no las hay, y que la gente también tiene cierta situación de que no quiere vacunarse. Tenemos mucho problema de mucha gente que no cree en las vacunas por muchos mitos, y eso nos genera aún todavía mayor problema. Entre la indiferencia, la irresponsabilidad y la negligencia de malos servidores públicos en materia de salud, y también la desinformación, la ignorancia y a veces yo diría que un tanto cuanto la poca seriedad de un porcentaje importante de la población, pues esto no se termina, doctora, y los médicos pues siguen enfrentando este problema, porque mientras que unos se van a conciertos, a fiestas, a eventos en el Zócalo capitalino, ustedes en los hospitales pues ya no se dan abasto con tantos enfermos cada 15 días. Exactamente, y estamos trabaja y no paramos, y también ya estamos muy cansados, muy cansados. No, y muchos han muerto, doctora, muchos médicos han ofrendado su vida intentando salvar la de muchos pacientes, doctora, y se han contagiado, y quién les reconoce su esfuerzo, doctora. Yo no escuché hoy un reconocimiento por parte del Ejecutivo en beneficio de ustedes, que son los verdaderos héroes en esa cruzada a favor de la salud y en contra del COVID-19. No escuché ningún reconocimiento a favor de ustedes. Somos uno de los países con mayor número de muertes. El personal de salud, no tan solo médicos, hay que reconocer a las enfermeras, a los intendentes, a los camilleros, a los hematólogos, a todo el personal, a los administrativos, y han muerto una cantidad impresionante de gente del sector salud. Terrible, terrible, doctora, un escenario que no es para celebrar, sino más bien para reflexionar. Doctora Silvia Uriega González Plata, como siempre es un gusto charlar con usted, agradecerle su comprensión, su amistad y su confianza para que nos tome estas llamadas y nos comparta su reflexión, su valioso análisis, como siempre. ¿Sería posible que la próxima semana la podamos molestar para darle seguimiento a este tema tan preocupante? No me molesta, con mucho gusto. Muchas gracias. Doctora, le mandamos un fuerte abrazo y como siempre agradecemos por su amistad y su confianza. Gracias, Julio. Buena tarde. La doctora Silvia Uriega González Plata, amiga de Uno más Uno y de Cambiando de Tema. Regresamos después de un pequeño corte. Vamos a platicar con el experto en temas tributarios, fiscales, las reformas en materia laboral, en materia fiscal, en materia administrativa, en materia penal, en materia constitucional, son una realidad y no acaban, amable auditorio, no acaban. Vamos a platicar con el maestro Narciso Vargas Salanueva después de un pequeño corte sobre este tema tan preocupante como lo es la reforma laboral y este tema que ha generado consecuencias a nivel fiscal y seguridad social. No le cambie, seguimos, claro, desde el periódico Uno más Uno, cambiando de tema. Regresamos. Los Platters, Glenn Miller, Roy Orbison, sin lugar a dudas, bella música de la década de los 50s y 60s, como Pretty Woman, sin lugar a dudas, qué canción, qué recuerdos. Quiero agradecer especialmente, tenemos en la línea telefónica al maestro Narciso Vargas Salanueva, que tan amablemente nos comparte su análisis, su opinión esta tarde, este 1 de septiembre de 2021. Maestro, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Gracias por tomarnos este enlace. Doctor Julio, como siempre, el gusto es mío. Un saludo a ti y a tu audiencia.
Gracias por la invitación. Maestro, muchas gracias. En el contexto de estos 1000 días de gestión de López Obrador, este tercer informe de gobierno a 684 conferencias matutinas, pues no veo claridad, veo una agenda legislativa, veo una serie de reformas en materia fiscal, modificaciones, no sé si sea una política de persecución fiscal y tributaria en contra del empresariado, en contra del contribuyente cautivo. Vemos temas como el REPSE, que sigue todavía con mucha especulación, con mucha duda, con mucha desinformación. ¿Cuál es su recuento en este caso, maestro Nasalanueva, sobre este asunto? Sí, doctor, con mucho gusto. Mira, sí, en efecto, la lectura que tienes es muy atinada. La realidad es que la política fiscal de este país está estancada, esa es la realidad. No hemos tenido ciertamente aumentos en impuestos, no ha habido nuevos impuestos como se prometió en campaña. Sin embargo, la recaudación ha ido incrementándose en estos años, pero hay que observar que el incremento de la misma se debe a un cobro coactivo que la autoridad ha estado ejerciendo. Y lo preocupante de esto es que no estemos siendo autosuficientes en el cobro del impuesto que se va generando día con día y hayamos tenido que echar mano de los impuestos que se quedaron a deber. Ciertamente hay que reconocer que ha habido una labor, desde luego, de recuperación de cartera, pero lo que nos debería de ocupar y preocupar es que no estamos generando, es decir, si estuviéramos con la recaudación normal, estaríamos en problemas porque no estamos recaudando. Debería de haber una propuesta de reestructuración, un cambio de paradigma en la forma en que este país está haciendo su fiscalización, porque si seguimos así, ¿qué va a pasar? Yo preguntaría el día de mañana que se nos acabe esa cartera vencida. Pues no vamos a poder subsistir con los impuestos que se generan, porque sabemos que uno de los problemas es que no solo esta administración, es un dolor del país de mucho tiempo, no ha logrado incrementar la base de contribuyentes y con ello, por consecuencia lógica, pues la recaudación no es suficiente. A ver, maestro, es que el presidente de la República dice una cosa, pero sus colaboradores hacen otra. En materia fiscal, en mayo de 2019, el presidente de la República firmó un decreto en donde se negaba la condonación de impuestos a grandes contribuyentes. Sin embargo, en abril, mayo, junio de este año 2020, la titular del SAT otorgó una condonación importante de más de 293.3 millones de pesos a grandes contribuyentes, entre ellos Grupo Carso. ¿Qué lectura nos da esto? La incongruencia, el doble discurso, a los cuates, cuotas para los amigos, beneficios para los aliados. No entiendo el discurso y no entiendo el informe cuando yo veo en la realidad cosas totalmente contrarias a lo que se dice, maestro. Sí, doctor. Mira, una realidad que siempre hemos visto en este tipo de mensajes es que se subraya de manera muy puntual los logros, porque sí los hay, desde luego, ¿sí? Se ensalza los logros. Por ejemplo, yo escuchaba el mensaje del presidente y decía, oye, hemos logrado recuperar 363 millones de pesos, ¿sí? Cifra cerrada que te estoy dando. Y de esos 363 millones, solo 50 contribuyentes de ese grupo dejaron de pagar 189 millones en algún momento. Y así nos va dando cifras como esta que me dices de que ya no existe la condonación, de que el incremento de la recaudación en 2020 aumentó el 0.8%. Sí, pero también hay que reconocer y hay que verlo, porque así sucede, este punto que tú acabas de mencionar. Hay en algunos momentos tratos preferenciales hacia ciertos contribuyentes por una razón u otra. El tema es que no se es transparente a la hora de rendir cuentas. Quizá exista una razón lógica para haberlo hecho, pero no se nos informa. Eso no aparece en los informes. Entonces lo que escuchamos solo es las cifras, que además cuando se dan en montos y no se comparan en porcentajes con los años anteriores, se diluye realmente el efecto que han tenido, Híjole, la verdad es que son tantas las reformas, son tantas las modificaciones constitucionales, fiscales, administrativas, en materia de seguridad social. Maestro, en materia de la reforma que generó tanta polémica para las empresas especializadas y con la
yo diría imposición, no implementación, imposición del famoso registro de empresas especializadas y de servicios especializados REPSE. A ver, maestro, hay la confusión, hoy se acabó ya esta ampliación de periodo para el registro, ¿qué va a pasar después? ¿Habrá sanciones, habrá consecuencias, habrá multas? ¿Qué pasa, maestro? Sí, ya hoy quedó, digamos, extinto. Así es. aquel régimen de la subcontratación. Es correcto. Y bueno, el registro lo podemos seguir tramitando, desde luego, hoy, mañana, pasado mañana, vamos a poder seguir haciendo nuestro trámite. Pero la cuestión está en que aquellos contribuyentes que no lograron obtener su registro, pues hoy en día se van a ver en la posibilidad quizá de firmar un contrato o de emitir el jefe de IVA ingresos para cobrar, y eso va a tener un efecto económico pues sustancial, dependiendo obviamente el número de empresas que estén en este caso, pero de que los hay muchos que ni siquiera se ocuparon de poder tramitar el registro a tiempo por falta de información, y algunos por el portal les negó hacer el trámite por cuestiones muy simples. Entonces sí va a haber una implicación. Ahora, en ese afán de que lo económico subsista, si yo me atrevo a llevar a cabo una prestación de servicios sin tener este registro, pues puedo castigar a mi cliente en el sentido de que él no tenga la deducibilidad, no haga acreditable el IVA, e incluso si yo fuera sujeto de una revisión y se llegasen a percatar que desde luego caigo en una falta al operar sin tener este registro, pero me pueden tipificar de delito fiscal, De defraudación fiscal y hasta delincuencia organizada, ¿es correcto, maestro? Claro, hasta delincuencia organizada, por supuesto. Y bueno, sanciones económicas millonarias, ¿es correcto esto también? Sí, la más alta en materia laboral llega a casi 4,5 millones, doctor. A ver, 4.5 millones de pesos. Es correcto. ¿Por no tener este registro? Por estar operando sin ese registro. Caray, qué preocupante, y de esto no nos informa el presidente. De esto no lo sabía el sector empresarial, y le aseguro, maestro, que hay un número importante de empresas especializadas que al día de hoy no tienen ese registro, porque además las plataformas de la Unidad de Trabajo Digno, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que son las entidades responsables de este registro, no se dan abasto porque la plataforma no es suficiente ni es capaz de atender al universo de empresas especializadas. ¿Es correcto, maestro? Sí, aunque tenemos ya una gran cantidad de empresas que ya obtuvieron el registro, claro, la realidad es que otro tanto no lo ha podido obtener por fallas en la plataforma. Una es que se saturó obviamente la plataforma, y la otra es, repito, que a veces por cuestiones simples, que no transcriba yo de manera correcta el objeto social de la entidad económica, claro, me están rechazando el registro. Híjole, qué tema tan amplio, tan preocupante y tan, yo diría, delicado de abordar, maestro. Yo quisiera pedirle, si es posible, que hagamos una mesa de análisis con diversos expertos, especialistas, para aterrizar punto por punto, condición, requisito, formalidad, consecuencia administrativa, de seguridad social, fiscal y hasta penal. ¿Sería posible, maestro? Encantado, doctor. Cuando tú nos invites, ahí estaremos con gusto. Nuestro amable auditorio en redes sociales, sector empresarial, pues profesionistas, todo el mundo está confundido, no saben si ellos también son aplicables a esta reforma. ¿Qué le diría usted a nuestro importante auditorio? ¿Quién sí y quién no, maestro? Sí, con mucho gusto. Mira, la reforma es de corte laboral. Claro. Entonces le aplica a todos aquellos que tengan la figura de patrón. Normalmente el profesionista independiente pues no tiene esta figura y por lo tanto no le aplica a esta reforma. Ahora, las sociedades civiles, que también reúnen a un conjunto de profesionistas y de manera colegiada, digamos, prestan servicios, tampoco caen acá porque no son patrón. Claro, ok. Ellos prestan un servicio profesional independiente regulado por el Código Civil y no por la Ley Federal del Trabajo, es decir, no habría subordinación. Es correcto. Ahí está la aclaración. Maestro Narciso Vargas Salanueva, como siempre un gusto platicar con usted, agradecidos por sus comentarios, su análisis siempre puntual y objetivo. ¿Algo más que desee agregar? No, doctor, solamente pues sí recomendar que aunque los plazos ya se acabaron de esta prórroga, a quienes nos aplique el registro y que ya hayamos hecho un análisis puntual, yo les diré, hay que registrarnos, hay que desde luego siempre dar cumplimiento de nuestras obligaciones
de manera muy puntual. Claro. Independientemente de que en el transcurso del camino vayamos haciéndolo conducente para dejar claro que no nos aplicaba o que no era la forma en que nos había que aplicar. Por supuesto que sí. No sabe cómo le agradezco, maestro, y estamos emplazados para en próxima fecha poder organizar esta mesa de análisis y poder informarle a nuestro amplio auditorio sobre este contexto, reitero, requisitos, formalidades, consecuencias y efectos en diversas materias de esta implementación de la reforma laboral en materia de, pues ya, subcontratación especializada, ya no outsourcing. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Muchas gracias. Contratación especializada. Es correcto. Pues ya escuchó usted al maestro Narciso Vargas Salanueva, como siempre, amigo de Uno más Uno. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar con la experta en temas de educación, la licenciada Soraya von Roerich, para hablar sobre este tema, que también en tema de educación, el tema de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación, ya generó problemas. Y también se le enfrentaron al presidente y no lo dejaron dar una mañanera. Igualmente el sindicato de trabajadores al servicio de la educación, e igual los maestros a nivel rural, las normales rurales siguen con problemas en Guerrero, en Michoacán. Esto es una terrible realidad y de eso no habló el presidente de la República. Vamos a un pequeño corte y regresamos para debatir este tema con la experta Soraya von Roerich. Regresamos. Archis, Sugar, 1963. Tenemos ya en la línea telefónica a la licenciada Soraya von Roerich para hablar sobre el tema de educación, el contexto en donde, pues, después de 3 años de gobierno de la Cuarta Transformación, en qué momento, en qué segmento está la educación en este país. Licenciada, muy buenas tardes, licenciada von Roerich, qué gusto saludarla, gracias por tomarnos este enlace telefónico. Hola Julio, gracias por tu invitación nuevamente. Licenciada, preocupados porque no escuchamos que el Ejecutivo Federal en este tercer informe de gobierno fuera claro, fuera amplio y fuera contundente sobre los temas de educación, la situación, la calidad educativa, la verdadera reforma educativa, sus asignaturas pendientes, los riesgos que hoy están asumiendo los niños y sobre todo las condiciones en las que hoy están operando miles de escuelas rurales y sobre todo la situación de maestros de normales rurales y sobre todo de las demandas que hoy tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cuál es su opinión a estos 3 años de gobierno, licenciada von Roerich? Pues realmente no hay mucho que decir, mi querido Julio. Nada más, escuetamente, hace 2 menciones. Una de que, pues ahora, después de la pandemia, regresaron los alumnos a clases, pero sí, pues nada más, haciendo referencia a eso. Y después también hace un comentario de que ha invertido en los programas para jóvenes, que ha invertido, en el sentido de todos los apoyos que da. Realmente es un comentario populista, ¿no? Apoyo, les estoy dando apoyo y eso es lo que estoy haciendo. Y la verdad es que la educación, tú comentabas reforma educativa, aquí no hay una reforma educativa. Y no quiero hacer mención a otros gobiernos porque tampoco fueron perfectos, pero digamos que la reforma tal como educativa es la que se planteaba en el gobierno anterior. Y bueno, hizo un trabajo y empezó con la abolición de los sindicatos. Viene este gobierno y al contrario, los regresa, les dice, a ver, profesores del magisterio, yo les regreso los sindicatos, ustedes son los que llevan la batuta, ya no vamos a hacer evaluaciones. Y yo creo que no ese es el sentido, al contrario, erróneamente y para mi gusto, el tomar la batuta y decir nos quieren hacer evaluaciones para corrernos fue una bandera que utilizaron para en contra del gobierno anterior y que hoy reitero, no es que yo esté de acuerdo con cómo se llevó, pero es una tontería. El evaluar es para saber en dónde está y no es cierto que se corrían a los magisterios. Entonces, bueno, pues como si no tenemos evaluaciones, les regresamos todos los sindicatos, pues no sabemos ni para dónde vamos. Cuando empezó este gobierno, pues escuetamente sí supe que hubo muchas reuniones con gente que sabía de educación, o ellos los contactaron cuando estuvo el secretario Esteban Moctezuma, y trataban de dar una línea en la educación, pero pues vino la pandemia, evidentemente pues esto pega en todas las vertientes independientemente de cómo se lleve el proceso educativo. Así es. Y pues hace un hoyo más grande que te he comentado, hace una herida más grande y hace y pone y sobrepone lo que está realmente.
se regresó todo a como estaba, se abolió lo que estaba, y entonces no tenemos un camino. Los grandes países que avanzan en educación tienen una ruta independientemente de los cambios de gobierno. Son trabajos que se hacen a 30 años, ya si quieres a 20 años, en donde se van construyendo las bases de una educación, de realmente una plataforma que pueda ir dando cambios. ¿Por qué? Porque son muchas vertientes, es la infraestructura, son los contenidos y tristemente, bueno, pues las evaluaciones internacionales como es la de PISA, pues siempre nos han colocado muy atrás. Pero siempre podemos adelante. Una muestra en Europa es Portugal. Portugal es uno de los países que no están, pues digamos, al mismo nivel que otros en la Unión Europea, pero le han apostado a la educación y han salido adelante. Lo que no han entendido es que la educación es lo que en la plataforma y en los cimientos hace que los países salgan adelante con el tema económico. Yo creo que, bueno, quieren que tenernos, pues a lo mejor no educados. El presidente muchas veces ha dicho, aquellos que estudian, aquellos que se van al extranjero, bueno, pues porque hay oportunidades. Entonces, el manejo de este gobierno es no educar, o sea, no lo ha dicho así tal cual, pero el mensaje es como, pues no se eduquen mucho, ahí vamos, y pues le estoy dando esas dádivas para que salgan algunos jóvenes. Nada más dice que da esos apoyos. Bueno, veamos si realmente y comprobemos, hay investigaciones, mecanismos de investigaciones económicas que nos puedan decir si realmente les está llegando a estos jóvenes, ¿no? Claro. Tendríamos que verificarlo, pero independientemente no se les está diciendo cómo, te estoy ayudando y qué seguimiento estoy llevando, o qué te estoy dando como alternativa en el sector laboral, o cómo te estoy llevando a que te capacites en tus cualidades y competencias. O sea, herramientas que les puedan permitir abrirse a este mundo que es globalizado, que todas las habilidades es lo que pide el mundo hoy en día, y que orientarlos para que puedan ser productivos y estén pues en la vida profesional. Terrible la situación, sin lugar a dudas, licenciada von Roerich. La verdad es que es un tema amplio que me gustaría que hiciéramos una mesa especializada, una mesa dedicada a la educación, a la reforma educativa, a su implementación, a las áreas de oportunidad, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y lo que han hecho mal. ¿Sería posible que la próxima semana pudiéramos agendar esta mesa o el día y su agenda se lo permita, licenciada? Claro que sí, nos ponemos de acuerdo, mi querido Julio, porque, bueno, pues no hay mucho. Realmente los primeros vestigios de algún camino en lo que tiene que ver educación en este gobierno los dio Esteban Moctezuma. Claro. Inclusive la nueva secretaria, los documentos, los pasos a seguir en la pandemia, todos esos documentos que se dieron ahora con el regreso a clases ya se habían dado a conocer. O sea, no es algo nuevo, no está creando cosas nuevas, no está apapachando en el buen sentido, digamos, o direccionando o conduciendo a todos los maestros, a los profesores para que se capaciten, para que tengan nuevos elementos y herramientas para este mundo que estamos viviendo. Porque indudablemente la educación que se está viviendo hoy en día tiene que ser digital y presencial, de una forma híbrida, y no se les está capacitando. La nueva realidad de nuestros tiempos en materia educativa frente a esta pandemia del COVID-19 y frente a esta nueva realidad tecnológica. Licenciada Soraya von Roerich, como siempre agradecidos por su comentario, su análisis, por su confianza y por su amistad aquí en Cambiando de Tema. Le mando un fuerte abrazo, le agradecemos como siempre y estamos pendientes para agendar esta mesa de análisis en materia educativa, a ver si es posible la próxima semana. Muy bien, Julio, muchas gracias. Muchas gracias. La licenciada Soraya von Roerich, aquí en Cambiando de Tema. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con el licenciado Carlos Javier González Robles sobre el tema mundo de empresa, empresarios, líderes, productores, industriales que no ven y que no entienden esta política de la cuarta transformación, en donde no hay ni apoyo a la inversión ni estímulo al empresariado para que genere ni más empleos ni reactive la economía. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Recuerden que estamos en 1+1 MX Oficial o www.1+1.com.mx. Acompáñenos, no le cambie. Regresamos.
Let's Tweets, 1964. Y bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica al abogado experto en temas empresariales, en temas corporativos, el licenciado Carlos Javier González Robles, que además es amigo de Uno más Uno y Cambiando de Tema. Señor licenciado, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Y gracias por la deferencia de considerarme amigo. Soy tu amigo con todo gusto y también del auditorio. Muchas gracias, Carlos. Pues un tema preocupante, el mundo de la empresa, el mundo ejecutivo, el contexto pues industrial, que son los hombres y mujeres que invierten sus capitales, que generan empleos, que reactivan la economía. No vi un capítulo dedicado a ellos, no escuché pues ni un anuncio siquiera de estímulo, apoyo o fomento a estos sectores empresariales. No escuché un posicionamiento por parte del Ejecutivo Federal en donde haya pues un plan, un proyecto o un programa que pudiera apoyar al empresariado en este país, sobre todo en estos momentos tan difíciles en materia económica y financiera, en donde la inflación tuve que terminar reconociendo que se ha incrementado y que la economía pues no ha crecido, licenciado. Sí, bueno, mira, evidentemente este llamado informe, pues todos sabemos que en realidad se trató de una mañanera que se hizo tantito más tarde de lo que normalmente se hace, en la que siempre lo que se está buscando es evidenciar los logros del presidente, los logros de su gobierno, pero la realidad es que en este sentido pues no hay muchos logros que presumir y además, como dices tú, esto debemos dividirlo en dos cosas, ¿no? Primero, ¿cuáles han sido los logros reales en la economía que benefician al sector empresarial? Yo te diría ninguno. ¿Y cuáles han sido los programas que se están instrumentando para la reactivación de la economía? Pues yo también te diría que ninguno. Y vamos a analizarlo por varios puntos. El presidente habla de varias cosas que, bueno, algunas de ellas son reales, son positivas, pero no son cuestiones que de alguna manera impactan a las empresas de manera positiva, pero que no son consecuencia de las acciones de gobierno. Por ejemplo, el presidente habló varias veces en su informe la mañanera de hoy, la mañanera larga, de varias cuestiones como es, por ejemplo, el récord histórico en la inversión extranjera directa. Pues sí, es cierto que ha habido un récord en la inversión extranjera directa, pero es un récord que no está traduciéndose en la generación de nuevas cadenas de producción o de nuevas cadenas productivas en nuestro país que impacten de manera positiva a las empresas mexicanas y a las pymes, que básicamente son aquellas que son las fuentes generadoras principales del trabajo. Tú sabes que el 80%, algunos cálculos dicen que hasta el 90% de los empleos son empleos que se generan por las pequeñas y medianas empresas y no hay absolutamente ninguna involucración en estas cadenas productivas que se estén dando. Ahora, esta inversión extranjera, pues hay una inversión extranjera también que se está metiendo en cuestiones especulativas, claro, que no forzosamente es un incremento verdadero en la actividad industrial del país. Entonces, eso que el presidente destaca de manera tan importante en su informe, pues nosotros sabemos que en realidad no tiene algún asidero que vaya a traducirse en mejoramiento de las condiciones para el empresariado. Otra de las cosas que presumió el presidente es que no se ha devaluado el peso. Eso es cierto, el peso se ha devaluado, sí se ha devaluado poco, pero se ha devaluado, sí se ha devaluado. Pero la realidad es que eso tampoco es un mérito del presidente ni de su gobierno. ¿Por qué? Porque esto responde a una iniciativa que se inició desde el sexenio de Ernesto Zedillo, que es la flotabilidad del peso, en la cual el peso y el dólar se convierten en commodities como cualquier otro que existiera en el mercado y que de esa manera lo que fija su valor es la oferta y la demanda. Claro, no puede haber una demanda muy importante de dólares por la circunstancia de la crisis económica en la cual estamos viviendo y que hay que decir una cosa que también lo presume como un logro suyo, que también México está teniendo un gran ingreso de divisas que hacen que las divisas tengan un valor que se puede mantener estable, derivado también de las remesas que mandan los mexicanos migrantes en el exterior. También me parece la verdad lamentable que este gobierno considere y presuma como un logro el que cada vez haya más mexicanos trabajando en el extranjero, concretamente en Estados Unidos y en menor medida en Canadá, que tienen que salir de este país porque no les ofrecemos absolutamente ningún tipo de garantía, ni de seguridad, ni de empleabilidad, ni de desarrollo económico, y tienen que ir a Estados Unidos. Y este es el
primer gobierno que de manera reiterada lo presume como si fuera un logro de ellos, siento que debería ser un motivo de vergüenza para los mexicanos en esta administración y en todas las administraciones que existan mexicanos que tengan que mirar de nuestro territorio, porque aquí somos incapaces de ofrecerles cualquier perspectiva de vida. Pero eso tampoco es obra del presidente, como tampoco es obra del presidente el que no se haya devaluado el peso. Esa es una de las consecuencias claras del tan odiado neoliberalismo del presidente, que se dio en el sexenio de Carlos Salinas al otorgar la autonomía al Banco de México con una función clara de mantener el tipo de cambio y mantener a raya la inflación. Eso no tiene nada que ver con las gestiones de gobierno del presidente. Claro. Ahora, se mete con los tecnócratas, dice que para que aprendan, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, la realidad es que todos estos cuestiones que él está presumiendo de alguna forma, considerando que son benéficos para la economía y para la empresa, pues son obras de esos tecnócratas neoliberales a los que él tanto desprecia, ¿no? Ahora, hay cosas que sí evidentemente han servido en la economía, como es el incremento del salario mínimo. Sin duda alguna, Julio, era una cuestión que era de justicia histórica que tenía que hacerse. Sí. Es un incremento insuficiente. ¿Cuál es el gran mérito que se logró? Que se logró que no tuviera impacto inflacionario. Claro. Desafortunadamente después vino la pandemia y bueno, todo aquello que podría haber generado de manera positiva para la economía y para las empresas, el tener mayor capacidad de gasto de los ciudadanos mexicanos de más bajos ingresos, pues se vio mermado por la propia crisis, por la pérdida de empleos y por el cierre de empresas. Y aquí pasamos a la segunda parte de este análisis que estábamos haciendo. Bueno, estamos en crisis, sí. ¿No es culpa del presidente la crisis derivada de la pandemia? Pues no, porque es una pandemia que se dio en todo el mundo. Claro. Lo que sí es culpa de este gobierno y lo que sí es responsabilidad del presidente de manera indirecta y también de manera directa es la ausencia de programas de recuperación económica. No existen. Parece ser que este gobierno no ha comprendido que el empleo se tiene que generar básicamente con inversión productiva y que la gran mayoría de esa inversión productiva proviene de la iniciativa privada. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchos de los grandes capitales mexicanos, para empezar, ¿quién quiere invertir en un país, si tú eres empresario, en el que todos los días te dicen desde Palacio Nacional que lo que tú tienes lo tienes porque fuiste un corrupto, porque te lo robaste, porque le has robado al pueblo? La gente o los empresarios no quieren invertir en México y eso se me hace una cuestión bastante lógica, más allá de que les llamen apátridas, traidores, lo que tú quieras y mandes, se me hace una cuestión muy lógica que si no tienes certeza jurídica ni tampoco certeza sobre los planes del gobierno federal para poder hacer las inversiones en este país seguras, pues la gente está comenzando a irse. Tú lo ves en los flujos de capital. Los mexicanos empresarios que tienen dinero están invirtiendo en Colombia, en Perú, están invirtiendo en otros países, en Estados Unidos, porque simplemente en México no se sienten con la confianza. Dinero sí hay, lo que no hay es confianza. ¿Y por qué no hay confianza? Porque todos los días el presidente insulta al empresariado mexicano y además, por lo que decíamos, que tú lo dijiste muy bien desde el principio, la ausencia total y absoluta, no solo en este mini informe, reporte, como quieras tú llamarle, sino a todo lo largo de su administración, no ha habido un solo esquema que haga énfasis en el fomento al empresariado. Y el empresariado es el que genera empleos y bueno, todo esto lo han entendido al revés y desafortunadamente pues los resultados están a la vista, Julio. Terrible esquema, un contexto de incertidumbre, un escenario de gran desconfianza para el inversionista, para el empresario, que es, como bien y acertadamente refieres, Carlos, es el que genera empleos, es el que reactiva la economía, es el que paga impuestos para que este gobierno tenga recursos suficientes para seguir pues con estos programas sociales de carácter asistencial y regalando dinero a diestra y siniestra sin que esto reporte ningún beneficio ni un verdadero cambio en las condiciones de vida de millones de mexicanos. Carlos, ¿algo más que desees agregar? Pues mira, yo solamente creo que es momento de que no solamente los empresarios, sino que todos los mexicanos que sientan que no están debidamente representados en las políticas públicas que está tomando la actual administración, esta y todas las administraciones,
tienen que contactar a sus legisladores, tienen que contactar a sus representantes populares, que bueno, algo de lo que estamos comenzando a ver, ya viste ahora los rumores de que se renuncian, no renuncian, se van, no se van, sí es por esta nueva composición de fuerzas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, que en el Senado ya estaban confiados desde antes. Claro. Sí creo que estos nuevos diputados tienen una capacidad de hacer un cambio. Entonces, la ciudadanía, que ya sabemos que no somos escuchados en Palacio Nacional, a través de nuestros representantes populares, es como creo que podemos hacer algo para que se generen estos programas de apoyo al empresariado de manera directa y de manera indirecta, pero muy importante, a la creación del empleo. Sin lugar a dudas. Liceo Carlos Javier González Robles, como siempre es un gusto platicar contigo, agradecidos por tu valioso apoyo que siempre nos brindas, tu análisis, tu comentario, siempre es indispensable para compartirlo con nuestro importante auditorio de Uno más Uno. ¿Sería posible la próxima semana? Sé que tienes una agenda muy saturada, viajas mucho al interior de la República, ¿sería posible que te pudiéramos molestar con una llamada telefónica la próxima semana para darle seguimiento a temas de carácter coyuntural en materia económico-financiera? Con todo gusto, Julio, sabes que para mí es un honor estar al aire y sobre todo conversando con tu auditorio. Cuenta con ello. Muchísimas gracias. El licenciado Carlos Javier González Robles, amigo de Uno más Uno y de Cambiando de Tema. Como siempre, mi hermano, un fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. Saludos a todos. Gracias. Pues hemos llegado a la recta final de este programa, este 1 de septiembre del 2021, en donde, bueno, pues evidentemente se han generado coyunturas, se han generado polémicas, debates. Hay quien aplaude, hay quien reconoce, hay quien agradece y hay quien pues ya está contando los días para que esta administración concluya. Incluso el presidente de la República ha reconocido veladamente que él ya se puede retirar con el sentimiento del deber cumplido, ¿no? Misión cumplida, dice él en el informe de esta mañana. Quiero agradecer especialmente a mi gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Acosta en el switcher, en audio y video al licenciado Israel Muñoz, apoyo técnico en producción al licenciado Fernando Arroyo Vadillo. Agradecer especialmente a nuestro coordinador general en jefe de reportajes especiales, don Raúl Ruiz Venegas, pero sobre todo agradecerle especialmente al presidente de Grupo Uno más Uno, al doctor Naim Libien Cahuí, a la directora general de Diario Amanecer y Uno más Uno, a la doctora Karina Rocha Priego. Su apoyo, su confianza y su respaldo para que este proyecto sea una realidad y ponerlo a disposición de usted, porque trabajamos para usted. Le recuerdo que seguimos en esta tercera ola de COVID-19, en la pandemia, que es una realidad que sigue cobrando vidas y que hay que cuidar lo que más queremos. Cuídese mucho. Le deseo una excelente tarde. Lo invito para que mañana en punto a las 14:30 horas nos acompañe aquí a seguir cambiando de tema. Soy Julio Jiménez y le deseo una excelente tarde. Cuídese mucho y hasta mañana.